Ahora les pediría toda la atención, porque el tema es serio, el tema es grave y el tema además tiene una profunda influencia, sobre todo en la juventud, a través de Internet. Yo no sé dónde está la verdad, como nunca, soy un profundo ignorante, pero se habla mucho de este término y nos lo han pedido, falsa bandera. Es más o menos como intervenciones de todo tipo, militares, terroristas, donde se alza una bandera, que es la del enemigo, para provocar una acción-reacción. Pero esto es así, ha sido así, ha ocurrido así, o realmente ha pasado hasta en acontecimientos muy próximos en el tiempo y muy tristes. Quiero que se fijen, por favor, nuestro invitado, cuyo currículum nos daría para estar todo el programa, pero les diré que Pedro Baños es coronel del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería, diplomado del Estado Mayor, actualmente se encuentra en la Reserva. Y entre sus destinos militares, cabe destacar que fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo en Estrasburgo, durante 7 años profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Es decir, alguien que sabe desde dentro, no desde afuera, como puedo saber yo y poco, lo que pasa. Por tanto, es una voz autorizada, que tendrá su opinión. A mí me ha sorprendido mucho saber por buenos amigos que Pedro además es seguidor de este programa, cosa que uno le llena de orgullo porque puede aprender y que no sea la primera vez, sino muchas más las que tengamos a este buen amigo, a esta persona que tanto ha investigado con nosotros. Pedro Baños, bienvenido. Es un auténtico placer, Iker. Para mí es usted un auténtico ídolo. Hace un programa magnífico que aporta muchísima ilustración a muchísimas personas, que no le quepa ninguna duda que tiene millones de seguidores. Bueno, Pedro, la verdad es que el reconocimiento de verdad es mutuo y qué alegría me ha dado, ¿por qué? O qué alegría me has dado, vamos a tutearnos, porque yo creo que es importante en un tema tan delicado, ¿verdad? Falsa bandera. Pedro, si yo te digo falsa bandera, para alguien que ha estado desde dentro en el ámbito militar, en la geopolítica, en la geoestrategia, ¿esto es un mito o es una verdad? Es una realidad absoluta. Son acciones, operaciones que se realizan con la finalidad de culpar a un tercero de haberlas cometido. Y cuando digo acciones, operaciones, porque son muy diversas. No solamente son atentados terroristas, son sabotajes o acciones puramente militares, que como digo, para responsabilizar a un tercero. Y sobre todo hay que pensar la finalidad, el por qué se realizan. Al final se realizan para provocar una reacción, por ejemplo, en otro país o en otra organización que está dudando si ser aliada nuestra o no, la vamos a llevar a nuestro terreno, a obligarla a intervenir a nuestro favor, o sobre todo, muy importante, que suele ser la mayoría de los casos, para manipular al pueblo, la opinión pública, para conseguir bien su anuencia o bien su apoyo decidido a una operación en curso o a una operación militar que se pretende llevar a cabo. Pero Pedro, esto es como ver un mundo, la tramoya de un mundo, que la opinión pública, me incluyo por supuesto, no tenemos conciencia. Se nos queda como todo deshilachado, como leyenda, será verdad, no será verdad. Hay muchos acontecimientos claves en los últimos 50 años que sabemos que hubo cosas extrañas y que queda la duda. ¿Hay algunos casos de falsa bandera que tú, Pedro, como especialista en el tema dirías, vamos, sin ninguna duda, esto fue una operación de falsa bandera y generó además una serie de acontecimientos? Mire, actualmente, solo en el siglo, porque esto es algo histórico, solo en el siglo XX hay casi un centenar de casos documentados. Y algunos de ellos, por lo menos una cincuentena, ya no cabe ninguna duda de que fueron así. Solamente por ponerle algún caso concreto, en la época soviética se realizaron, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial, asesinatos, atentados terroristas por parte de los servicios de inteligencia soviéticos, la KGB, en los países que querían que pertenecieran a esa órbita soviética, precisamente, en unos casos antes de la Segunda Guerra Mundial, para facilitar la transición revolucionaria, y después de la Segunda Guerra Mundial, claramente para acabar con los burgueses, con los nacionalistas, que no querían que se implantara allí el modo de vida soviético, el estilo soviético. Eso está totalmente documentado. Se llegaron a crear falsos grupos terroristas para actuar. Estaríamos hablando en Polonia, en Bulgaria, en Ucrania, en Bielorrusia, en todos los países bálticos y en algunos casos con datos perfectamente documentados, en el caso ucraniano, que se calcula que pudieron llegar a morir hasta 25.000 personas en total y más de 15.000 fueron arrestadas a consecuencia de estas operaciones. Pero es que podíamos hablar de muchos otros casos, como empezaremos por la guerra de Cuba. Es el clásico que de vez en cuando nos enseñan, ¿no? Claro, porque, como le decía, porque muchas veces no solamente es que se haya provocado intencionadamente
el atentado o la acción, sino muchas veces el disimular exactamente lo que ha pasado, porque la clave de todo esto es disimular quién ha sido el autor y cuáles han sido las reales intenciones. Aun en el caso de que hubiera sido una explosión accidental, en el caso del Maine, del acorazado Maine, está claro que Estados Unidos lo supo rentabilizar como un atentado de falsa bandera para atacar a España, declarar la guerra a España. Pero podríamos hablar en el año 1964, el incidente de Tonkin, que se acusa a Vietnam del Norte de haber atacado unos barcos estadounidenses, que sirve como justificación para iniciar la guerra de Vietnam. Podríamos hablar de muchísimos casos. Pero casos claves en la historia, es decir, casos que han modificado el rumbo de nuestro mundo. Pedro, y entonces, por ejemplo, si venimos más aquí, en la época de Internet ya, y yo digo 11S, ¿para alguien cabe algún hilo suelto, alguna posibilidad? Porque se ha hablado, yo no es que lo piense o lo deje de pensar, pero sé que hay una parte de la población, ingente además, influida permanentemente por una serie de informaciones, contrainformaciones, el marasmo de Internet, y, oye, falsa bandera. Me imagino que es muy grave decir esto. Hombre, sobre todo ahí lo que hay que buscar es la finalidad. Es decir, ¿con qué finalidad lo hubiera hecho Estados Unidos? Una cosa es que hubiera informes de inteligencia que decían o que presumían que iba a haber un atentado en su territorio y no se adoptaran a lo mejor todas las medidas suficientes de inteligencia o policiales. Que es lo que dicen que no ha pasado en Bruselas, por ejemplo, o se sospecha. Y otra cosa es que hubiera una intencionalidad o una provocación de que eso sucediera. Porque lo cierto es que no ha tenido ninguna ventaja para Estados Unidos. Estados Unidos en el año 2001 ya dominaba el mundo. No tenía ninguna necesidad, por ejemplo, de intervenir en Afganistán. Ya no era el Afganistán de la época de la Guerra Fría para expulsar a los soviéticos. No tenía ningún sentido. Es más, Estados Unidos no ha conseguido ninguno de sus objetivos en Afganistán. Ni acabar con Al-Qaeda, ni acabar con los talibán, que como vemos están todavía mucho más fuertes que en el año 2001. Pedro, vamos a ver un documento sobre lo que está pasando con los últimos acontecimientos. Yo soy sincero siempre, intento serlo, ¿no? Hacemos este programa porque amamos lo que hacemos y yo expreso muchas veces mis opiniones. Yo me puedo creer algunas cosas. Luego, claro, como soy muy ignorante, empiezo a ver la lluvia de datos, sobre todo transcurrido el tiempo, y sí que me sorprendo con cosas. Ahora los recientes y tristísimos acontecimientos de París y Bruselas, en el mundo de la red, por ejemplo, han pasado a esta tuerca o esta manija que empieza el público, las personas, con una u otra intención a sacar datos. ¿Hasta qué punto, no, podemos cribar esa verdad y saber algo más? Pero hay algo en las claves que siempre pedimos a nuestros invitados. Les pedimos como los titulares, ¿no? de decir, ¿por dónde va tu opinión sobre este tema? Y tengo que decir que Pedro me ha dejado francamente impresionado. Porque en el tema del 11M, que es un gran tabú, todavía hoy, yo creo que es muy reciente, ¿no? Pero Pedro, tú decías, lo dejamos ahí si quieres, que había algo que sí que escamaba en el final de toda esta historia, que es que no había una autoría intelectual clara todavía. Sí, es algo realmente extraño, porque además, sobre todo, que nadie lo haya reivindicado. Cuando se comete un atentado de esta naturaleza es porque a un grupo terrorista le interesa para conseguir sus propios propósitos, normalmente para convencer a la población de que presione a sus gobernantes para que dejen de actuar contra ellos. Pero yo a día de hoy pensaba que sí se había reivindicado. No, los que sabéis de verdad del tema, la resolución final del juicio fue que no se conocía la autoría intelectual, solamente la autoría material. Y luego, si me permite, yo le voy a dar un titular, Iker. Cuando se habla de teorías de la conspiración y cuando a mí me preguntan, yo digo que yo no creo en teorías de la conspiración, yo creo en realidades de la conspiración. Porque esto es algo que funciona en los gobiernos, que funciona en los servicios de inteligencia, porque siempre ha sido así. Muchas veces argumentando, justificando que es un mal necesario para conseguir un bien superior para su Estado o para sus poblaciones. Pues impresionado por las palabras de Pedro Baños, con la autoría moral y desde luego de tantos años de investigación, desde dentro vamos a ver este documento que es otro mundo, evidentemente. ¿Qué se está diciendo hoy en la red? ¿Hay algo? ¿Podemos dar consejos, datos? Y se van a incorporar dos grandes amigos, ustedes conocen, Eric Frattini y el maestro Enrique, porque por supuesto también tienen mucho que decir y quieren también conocer lo que dice Pedro Baños. Esta es nuestra primera parte de la crónica que podía ser falsa bandera hoy, por desgracia, ahora mismo. En Europa, la espiral de conspiranoia se ha acrecentado en los últimos tiempos, especialmente desde el ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo.
Apenas unas horas después de la barbarie, la red se llenó de inquietantes hipótesis alternativas que diseccionaban las aterradoras imágenes y sugerían una realidad desestabilizante. ¿Y si no todo había ocurrido como los medios de comunicación y las autoridades estaban contando? Los ataques terroristas en el centro de París o incluso el reciente atentado en el aeropuerto de Bruselas no han hecho sino aumentar el eco mediático de quienes se cuestionan las verdades oficiales. La sombra de la sospecha se cierne sobre los episodios más trágicos y sangrientos de nuestro tiempo. Internet expande la desconfianza en progresión geométrica. Pero, ¿existen realmente verdades ocultas detrás de estos sucesos? ¿O estamos ante una enfebrecida espiral conspiranoica? Maestro Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. Imagino que estabais ahí en la penumbra junto a Eric Fratini. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Muy impresionado con lo que decía Pedro Pues sí, Baños. para mí es un verdadero honor compartir mesa con el coronel Pedro Baños, porque él es una de las pocas personas que han tenido un cargo de responsabilidad que se atreven en este país, como infinidad de militares, ministros, jefes de gobierno en otros países, a gritar la verdad o lo que se permite de la verdad. Porque hay muchos que han cuestionado todos estos atentados diciendo que lo que se nos ha dicho es mentira y que además se nos han ocultado verdadero. Efectivamente, hay muchas veces que se investigan esos datos sobre esas operaciones de falsa bandera. Lo que pasa es que, claro, que no hace tampoco ningún bien cuando eso se difunde a través de las redes sociales o de Internet, porque al final tú terminas diciendo esto será verdad, será mentira. Pero es decir, hay operaciones que se han realizado de falsa bandera, investigados por periodistas serios, por ejemplo, por Poliskóvskaya, la periodista rusa que es asesinada de un disparo en la nuca cuando salía de su casa en el 2005. Ella descubrió, por ejemplo, que era lo que iba a publicar, era el reportaje que ella iba a publicar, Pedro lo recordará y Enrique también. Ella estaba investigando porque se descubrió, yo no sé si lo recuerdas, aquellos atentados que hubo en el año 99 contra dos edificios de viviendas rusos, ¿no? Que murieron como 300 personas. El gobierno, en ese momento, el gobierno ruso, de la Federación Rusa, dijo que eso había sido obra de terroristas chechenos. ¿Eso qué provocó? Provocó una reacción en cadena, que era lo que quería el gobierno ruso, que fue la Segunda Guerra de Chechenia y la subida al poder, pero además de una forma avasalladora, de Putin. Luego, Alexander Litvinenko, del que también hemos hablado en tu programa, él revela en Londres que realmente él pertenecía a la unidad de operaciones especiales del Servicio Federal de Seguridad, el temible FSB, y él dijo que él había participado en esas operaciones o en el diseño y estructura de esas operaciones. Cuando él, ya todos sabemos la historia, cuando él empieza a denunciar ese caso, muere por el polonio que lo envenena, alguien lo envenena. Poliskóvskaya efectivamente empieza a investigar el caso y le pegan un tiro en la nuca cuando sale de su casa. 3 periodistas más rusos que estaban investigando ese caso también son asesinados. O sea, que no cabe la duda, Eric, de que para un periodista especializado en esto como tú y que ha sido corresponsal de guerra, esto ocurre, aunque a lo mejor no es todo lo que se cuenta. Yo quería preguntarle a Pedro precisamente, y podéis intervenir en cualquier momento, por supuesto, Pedro, el factor Internet. ¿Qué ha supuesto hoy en día para la conciencia global, si se puede llamar? Porque yo no sé si puede resultar molesto o no que todo el público, casi por decisión global, directamente dude de los poderes. Parece que en el 2001 hay un cambio radical de dejar de confiar en los poderes establecidos. ¿Esto puede ser un peligro? Si me permiten, Iker, antes le voy a contar. Estamos hablando de falsas banderas estratégicas, pero también hay operaciones tácticas. Es decir, operaciones tácticas que persiguen resultados mucho más inmediatos, por ejemplo, un contraataque o que una coalición bombardee a esos que son nuestros enemigos y para eso realizamos esta operación. Y yo lo puedo decir, yo he vivido alguna personalmente, puedo dar fe en Bosnia, durante la guerra de Bosnia. Concretamente sobre lo que usted me pregunta, hay que pensar que ahora mismo en el mundo hay un enfrentamiento entre grandes potencias. Este enfrentamiento también se transmite a Internet y a las redes sociales. Y hay una gran acción de manipulación psicológica a nivel planetario por parte de los grandes ejércitos, que le puedo garantizar que tienen miles de personas dedicadas
a operaciones de información y dentro de ellas a la guerra psicológica. Guerra psicológica, lo está diciendo, Enrique está diciendo, claro, es que esto es así. Estás afirmando, Enrique, totalmente, Bueno, pero esta realidad es que cuenta Pedro estoy Baños... afirmando las palabras de un experto, pero no se de cuenta alguien esto. que conoce, porque ha sido su profesión eso. O sea, que Internet es otra batalla, Pedro. Absolutamente. Sí. Mire, Es otro campo de batalla. cuando, por Otro campo ejemplo, de batalla. en los atentados, últimos atentados del 22 de marzo, sale un hashtag, el Stop Islam, que lo siguen millones de personas en Europa, siguiendo una corriente de islamofobia absolutamente errónea. Ese hashtag lo lanza el Estado Islámico. Es decir, y lo siguen los demás. Es decir, que estamos en un enfrentamiento. Todo esto muchas veces nosotros atacamos, cuando digo nosotros, el mundo occidental liderado por Estados Unidos ataca a una serie de países psicológicamente para también forzar a sus poblaciones a ir en contra de esos gobiernos, y a nosotros también somos influidos por esos países que también pretenden efectivamente crearnos esas dudas, que desconfiemos de nuestros líderes políticos. O sea, que ha dicho Pedro Baños en uno de los titulares, sin duda alguna, yo creo, por ser quien es, de los últimos tiempos, Enrique, en Cuarto Milenio, ya no es la guerra material, la guerra psicológica que se está librando en la red, con todo lo que implica eso, es de algo a tener muy en cuenta. Hombre, y que parece que nadie tiene en cuenta. No hay nada más importante en una sociedad global como la nuestra. La guerra de propaganda. Claro, que en la que todo se rige, hay una televisión global, Internet lo une todo. O sea, si alguien logra realmente manejar eso, es decir, si logra la maestría en la ingeniería social, es capaz de manejar el planeta. O sea, cómo alguien maneja los hilos de un títere. Pero al planeta, a las diferentes partes del planeta, es obvio. Ahora no te hace falta, Enrique, ahora haces un hashtag como Stop al Islam, que lo que provoca es lo que realmente dice Pedro. Lo que te provoca es una reacción realmente cuando ves las imágenes del atentado de Bélgica, te digo por lo más cercano que ha sido. Tú ves los atentados y claro que te provoca una reacción contraria al Islam. Es decir, es una reacción, y claro, ¿eso a quién interesa principalmente? Tú dices que interesa a las sociedades occidentales o interesa realmente a los estados islámicos para decir realmente estamos siendo oprimidos en la sociedad occidental y hay que reaccionar ante eso. Pero es todo muy maquiavélico, Eric. Bueno, es un juego muy encontramos... complejo. No, son Es muy campañas de complejo. propaganda. Al Es que igual que tiempo- la propaganda, cuando decimos, es que la propaganda... Tú sabes, cuando hablamos de... No, es que la propaganda estadounidense... No, es que también existe la propaganda del Islam, Claro. la propaganda La de de Rusia. Israel, la propaganda rusa. Es decir, Claro. como decía Pedro antes en su debate, es decir, la propaganda ahora es una forma más de guerra. Lo que pero pasa no solamente también un tanque y un carro de combate. El primero que utilizó esta guerra psicológica con pasquines pegadas allí donde podía fue Napoleón. Es decir, que esto no es nuevo. Es decir, lo que pasa es que ahora hay otros medios, Y lo hay que otro pasa, escenario Pedro, de confrontación, sí. que es el mundo cibernético. Pero, Pedro, lo que ocurre es que ahora mismo un eco en Internet influye a millones de personas, Totalmente. comunidades enteras. Claro. Antes era algo mucho más local, ¿no? ¿Y sabe lo que está pasando? Que al final desconfiamos de todo. Eso Tenemos es. tal avalancha de información que al final ya no nos queremos nada. Y eso es precisamente parte también de los objetivos. Se que busca dudemos eso de también. todo, que dudemos de nuestros líderes. Pero una duda de los líderes no es mala tampoco. Es decir, Enrique, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Desconfiar en general, hasta el punto de que ya uno no sabe Claro. dónde está la verdad, No más solo lejana no que sabe, nunca. sino no hay un líder realmente, no hay hoy en día un líder con mayúscula en el planeta. Porque hemos dicho los rusos, los americanos, pero estamos ignorando que por encima de los rusos, de los americanos, hay grandes grupos de poder manejados por muy pocas personas, de los cuales conocemos muy pocos nombres. Uno de ellos es George Soros. George Soros se ha dicho que está detrás de alguna de las grandes últimas operaciones, por ejemplo, de los papeles de Panamá, que ha sido una jugada maestra de desprestigio de líderes de todo tipo. Curiosamente, menos en Estados Unidos y en Israel. Pero han aparecido líderes de todo tipo. O sea, hasta han sacudido colateralmente a Putin y al presidente de China. Enrique, para sacar a colación, y me interesa mucho lo que cuente Pedro y por supuesto Eric, últimos acontecimientos. Bruselas y París, por ejemplo. Bruselas. Yo digo, pero bueno, ¿qué va a haber aquí de...? ¿Cómo que y qué va sin aquí? embargo, ¿Qué va a haber? creo que tú cuentas alguna cosa, hasta de documentos Mira. perdidos, que, claro, genera en la red eso un impacto que si lo pones como titular dices, uy, y la gente sospecha. ¿Qué sospecha el público? No es que de sospechas París tú. es tan larga la lista de Bruselas y es más reducida. Pero podríamos hacer un titular... Empezamos por Bruselas, por ejemplo. Por Bruselas. Voy a contar solo 2 o 3 cosas. Una, hubo dos hermanos clave. Uno de los cuales se suicidó supuestamente en el metro y el otro en el aeropuerto. Bien,
El del metro, desde diciembre, estaba ya con una orden de búsqueda y captura como implicado en los atentados previos de París. Orden de búsqueda y captura. Pero este no solo se mueve a sus anchas por Bélgica, sino que además, después de eso, en enero, se le ocurre seguir yendo, como hace todos los meses, al sindicato a pedir su subvención de desempleo. Es decir, pone en peligro una macrooperación y una red a la que pertenece por conseguir 400 euros. Segundo, resulta que como ocurre en el 11 de septiembre y en el 11M y en infinidad de otros atentados similares, después, inmediatamente después, empiezan a aparecer pistas milagrosas. Ocurren milagros. ¿Tú te acuerdas que el 11M hay un pasaporte que sale volando intacto de los aviones? El 11S. El 11S, perdón. Sale volando y lo encuentran. Lo mismo que ha ocurrido hoy se repite en Bruselas. ¿Qué ocurre en Bruselas? ¿Otro documento? Se encuentran pasaportes de forma milagrosa, se encuentra un ordenador tirado sin destruir y sin el disco duro, sin destruir el disco duro, en la basura, junto con una bandera del Estado Islámico, en la calle donde vivían. ¿Dónde estaban las pistas que conducían a eso? Pero Enrique, viendo esto el público, dice, sería demasiado burdo esto, pero es pero verdad. en el 11M ha ocurrido lo mismo. Exacto, Madrid. pero la famosa furgoneta. analizando los documentos, es verdad que desde fuera, repito, y con todo el respeto, por favor, y habrá personas que piensen diferente de lo que... Aquí no tenemos ninguna verdad, por lo menos yo, pero es verdad que revisando los datos a uno le sorprende. Pedro, ¿a ti te sorprende este tipo de cosas? ¿O no crees que en estos últimos casos haya nada que sospechar? Que no todo lo que beneficie a alguien significa que se haya fomentado, se haya propiciado o incluso se haya simplemente permitido. Hay veces que suceden cosas, suceden accidentes o sucede que alguien lo comete y es cierto que beneficia a una parte. Y por otro lado, es cierto que hay casos históricos también documentados, y podría ser uno de ellos, podría ser Pearl Harbor, que sabiendo que se iba a producir un hecho de esta naturaleza, lo que hace es que se consiente. Se consiente, en este caso, se sacan los barcos más importantes, los más modernos, los más operativos, se les saca para casualmente unas maniobras el día anterior, y solamente pues los que son hundidos son barcos que prácticamente ya tenían muy poca utilidad operativa. Es decir, porque se pretendía entrar en guerra contra Japón y era la disculpa ideal. Es que, Pedro, lo que ha ocurrido ahora ahora, desde fuera, repito, con Bruselas, por ejemplo, es que el público normal, sin conocimiento, nos echamos las manos a la cabeza por la lluvia de información posterior de las negligencias o falta de vigilancia o que ha ido llegando después. Bueno, en el caso de Bélgica, yo creo que todas esas negligencias están absolutamente más que documentadas y justificadas. Sí. Es decir, por muchas circunstancias, la compartimentación política del país, que existan uno sino 4 servicios de inteligencia en un pequeño país con 100 millones de habitantes. Con diferentes idiomas cada servicio. Con diferentes que idiomas. ahora se va a unificar gracias a la... Bueno, claro, es lo que pretende. Y sobre todo, y además yo conozco personalmente a algunos de los miembros de los servicios de inteligencia, incluso algunos han sido subordinados míos, hay gente tremendamente bien preparada, pero son pocos, sobre todo para la amenaza que tenían. Y una amenaza que además ellos pensaban que no iba con ellos. Recordemos que hasta ese momento pensaban que el terrorismo era cosa de otros países menos democráticos, como nos decían, por ejemplo, de España. Que yo he tenido discusiones amargas con algunos de miembros de estos servicios de inteligencia, porque pensaban que aquello no era propio de ese país tan sumamente avanzado. No sabían lo que tenían dentro de su propia casa. Hacía ya un par de meses que en todos los servicios de inteligencia había información suficiente como para saber que se iba a cometer antes de mayo un atentado muy importante en Europa. Y cuando digo en Europa, incluye a Rusia, que también tiene un grave problema en este sentido. Es más, había un orden de prioridad de ciudades, que por cierto, quiero decirlo y recalcarlo, que las españolas estábamos al bajo de todo de la lista. La primera era París, que parece ser que estos atentados se querían haber cometido en París, y concretamente Bruselas estaba en tercer lugar. Es decir, que se intuía o que se preveía que esto podía suceder. Lo que no se sabía, evidentemente, era el lugar exacto ni el momento exacto. Es cierto que esto hay que enlazarlo con la detención de Abdesalam, porque eso que se iba a producir y que probablemente hubiera causado todavía mucho más dolor y muchas más víctimas, lo que se hace es que se acelera la comisión del atentado, de tal manera que lo que se hace es bastante chapucero. Recordemos que 2 de las maletas cargadas de explosivos se quedan en el domicilio. Pero solo había 3 días. Claro. 3 días para cometerlo. Pues claro, entonces es algo muy precipitado y donde se cometen una serie de errores, como los ordenadores, todo lo que ha comentado Enrique, incluso que tiene el todo lugar donde se depositan las maletas en la terminal. Es un sitio que no provocó más víctimas, claro, porque lo colocaron mal. Efectivamente. En ese caso no provocó más víctimas, pero ¿qué hay que decir de los atentados de París? Cuando vemos que se vuelan por los aires 3 terroristas, supuestamente se vuelan por los aires, cuando hay un partido en que
tanto si se hubieran detonado a la entrada como a la salida a la que asistía el presidente de la República. Y bien, resulta que uno provoca 2 muertos y el otro se va a un callejón a volar por los aires en un callejón. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sospechan los conspiranoicos, Enrique? No, Solo por oír la ¿qué voz de lo que sospechan? muchos No. dicen. Vamos a ver, a mí no me interesa ni lo que sospechen al final, ni y todo esto qué significa. Lo que me parece importante es abrir los ojos al público, hacerle despertar en cuanto a que hay demasiadas cosas que no nos cuentan, que nos engañan, que nos manipulan. En la sala Bataclan, por ejemplo, el cantante de Heavy, que estaba en ese momento tocando con su grupo, ha hecho un montón de declaraciones en medios de comunicación diciendo que eran demasiadas incongruencias. Lo que él había observado cómo el cuerpo de seguridad habían ido abandonando la sala antes del atentado, cómo en el momento 2 que había allí, cada uno se fue por un lado, es decir, cómo no protegieron esa sala, que uno de los terroristas, que estaba apuntándoles a ellos, en lugar de matar al líder del grupo y a su técnico, a su ingeniero de sonido que estaba, empezó a disparar abajo hacia la multitud. O sea, él lo dijo una y otra vez hasta que alguien le dio un aviso de tú no vuelves a tocar en tu vida en ningún sitio, y después de meses de eso dijo públicamente que pedía perdón por sus declaraciones. Pedro. Hay que pensar que este tipo de atentados se realizan con un protocolo que se está repitiendo, es decir, son atentados múltiples y simultáneos. Y muchas veces los primeros que actúan son simplemente para distraer del objetivo principal. Parece ser que en este caso de París pudo suceder eso, que simplemente el objetivo principal era precisamente la sala Bataclan por el significado que tiene, porque lo consideran que es una sala de perversión, que es donde se da todos los vicios de esta sociedad con la que ellos pretenden acabar. ¿Pero por qué no se masacraron al entrar la gente al estadio de fútbol? Bueno, probablemente vieron que había un servicio de seguridad que les impedía acceder al estadio y simplemente pues afinaron el cinturón de explosivos. Y luego también Pero hay que tú pensar... has ido a estadios como yo y habrás visto que aún a 200 metros de distancia, si te dinamitas, en un momento en que acude una marea, provocas una matanza. Claro. No te vas a un callejón. Existe otra posibilidad, Enrique. Sí. Este tipo de explosivos que están llevando son explosivos caseros. Que no voy a decir cómo se hacen, pero son explosivos que se hacen en la bañera de casa. Quiere decir que son explosivos tremendamente inestables. Sí, y la manera de hacerlos explosionar todavía es mucho más inestable, porque en algunos casos es inyectar a través de una cánula un ácido que es tremendamente inestable. Y hay veces, como sucede lamentablemente, por ejemplo en Nigeria, que no llegan a cumplir su objetivo porque previamente se autodetonan. Es decir, que muchas veces es mucho más sencillo de explicar. Eso es una respuesta coherente. Hablemos un poco de España. ¿En qué sentido? Eric, tú dices, puede haber falsas banderas, como comenta Pedro Baños. No todo es falsa bandera, evidentemente, como gran parte del público quiere creer. O hay un caldo de cultivo que es muy fascinante, ¿no? Estamos en el mundo donde nada está claro y estamos en la madeja irresoluble, ¿no? Pero España, por ejemplo, ¿tú crees que ha habido algún caso, vamos a hablar relativamente reciente, es decir, que el público puede identificar, donde tú crees que ha habido falsa bandera? ¿O cuesta mucho más hablar de lo nuestro? Yo creo que cuesta más hablar de lo nuestro. Que además creo que también tú y yo lo hemos hablado, no sé si delante de cámara o fuera de cámara. Yo te conté la anécdota, más lo cuento públicamente porque él lo contó en un prólogo que me escribió para el libro, Jorge Dezcayar, que gran amigo mío, que fue director general del Centro Nacional de Inteligencia, además una época durísima durante los ataques del 11M. Él explicaba que pasan muchas cosas dentro del 11M, por ejemplo, todos nos acordamos de una foto famosa de Serhan Abdelmajid, el tunecino, que es el líder de una de las células de ataque, que está hablando por teléfono. Esa fotografía se le hacen supuestamente una unidad de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Cerca del Parque de las Avenidas, que era donde él vivía. Jorge Dezcayar contaba que llegó una unidad operativa del Centro Nacional de Inteligencia a informar que habían detectado en otro coche a alguien que estaba fotografiando a Serhan Abdelmajid, y era la policía. ¿Qué quiere decir? Que lo que te demostraba realmente es que el CNI y la Cuerpo Nacional de Policía no se habían no habían coordinado su información y cada uno estaba investigando otro tipo, que misteriosamente desaparece 2 días antes del ataque. Entonces, bueno, ha habido muchas cuestiones y muchas preguntas que se ha hecho el propio CNI, ya te digo, Jorge Dezcayar, que al final es lo que te da pie también a decir, bueno, ha habido una conspiración, es una falsa bandera, se dejó ¿Lo realmente, sabremos con el tiempo? se conocía. Bueno, tú sabes cuál es mi opinión, que en España
poco se sabe porque no tenemos realmente una ley de desclasificación de documentos oficial, seguimos todavía sin saber qué pasó, lo mismo, mi mismo debate. ¿Qué pasó el 23F? ¿Qué pasó con la matanza de los abogados de Atocha, que se decía también yo te puedo que era una decir operación de falsa bandera? También se habló de una operación de falsa bandera. ¿Qué ha pasado con muchos acontecimientos, pero igual, grandes acontecimientos históricos que realmente no se saben todavía? Por ejemplo, los italianos, hace poco había un debate en la televisión italiana con Gianluigi Nuzzi, en el programa de Nuzzi, donde todavía se hablaba de quién mató realmente al presidente Aldo Moro, el que era presidente del Consiglio dei Ministri, ¿no? Cuando, curiosamente, él esa misma mañana iba al Parlamento para pedirles a los comunistas que formasen gobierno con la democracia cristiana por primera vez en la historia. O sea, claro, y él simple. ese mismo día es secuestrado y al día siguiente aparece asesinado en un coche. Has respondido, y eso enlaza con España directamente. Has respondido. O sea, yo no digo que yo sepa la verdad. Lo que pasa es que hay pistas tan claras. Dice, Aldo Moro, el gran Aldo Moro, es masacrado en un momento en que va a formar gobierno con los comunistas. Supuestamente, ¿por quién? Por otro grupo comunista extremista, que era, al igual que la extrema derecha, manejado por la Logia P2 y que formaba parte de lo que se llamó en Italia la Operación Gladio, y a nivel internacional los Stay Behind, es decir, los ejércitos secretos clandestinos de la OTAN que vienen funcionando desde el año 1946. ¿Esto es teoría? No. Eso lo ha revelado un primer ministro italiano. Lo han revelado multitud de jefes de servicios de inteligencia. Era una red compleja. La misma red a la que el gran experto en Gladio, Daniel Glanzer, dice que estuvo detrás de los atentados de Atocha, de los atentados contra, por ejemplo, los abogados laboralistas y otros. O sea, una larga historia en tiempos muy turbulentos. Gladio. Y ahora una mujer que ha trabajado para el FBI con alta cualificación dice hace tiempo, y hay ya un montón de expertos que la han apoyado, que lo que ocurre con Al-Qaeda y con el hijo terrible de Al-Qaeda, que es el ISIS, el Estado Islámico, lo llama, dice que lo conocen en los servicios de inteligencia americanos como Gladio B. Es decir, hay una nueva operación Gladio 2.0 en la que el enemigo a abatir, pero creado por los propios servicios de inteligencia, primero se llama Al-Qaeda y Bin Laden, reconocidamente creado por Estados Unidos y por Arabia Saudí, y ahora el Estado Islámico, al que se acusa de haberlo creado a Arabia Saudí y a otros países. Pedro, increíble, inconcebible, bien, o algo... Ha abierto dos temas completamente distintos. El 11M, ya sabe que yo como militar no puedo hablar de temas nacionales, pero sí quiero decir algo. Estábamos hablando que una operación de falsa bandera se realiza para culpar a alguien de algo. Pero es que el problema es que aquí no sabemos quién ha sido. Es decir, no puedes considerarse una operación de falsa bandera cuando nadie ni ha reclamado la autoría, ni a nadie se le ha adjudicado esa autoría. Y eso es lo más extraño. Es decir, que es que ni siquiera se puede considerar como eso. En cuanto a lo que ha dicho Enrique del Estado Islámico, yo sí lo comparto plenamente, que el Estado Islámico ha sido una creación. Es decir, el Estado Islámico surge por una serie de motivos muy concretos, es decir, por unas comunidades sunís, tanto en Irak como en Siria, marginadas del resto de la sociedad, unas comunidades muy importantes, no me quiero extender sobre ello, pero lo que sí está claro es que para que una organización de esta naturaleza pueda nacer, expandirse y controlar el territorio y la población que controla, desde luego ha tenido que tener ayuda desde el exterior. O sea, el retrato no ha podido ser mejor. Yo creo hecho. que ese colofón es impresionante. Ahora, cuidado, Iker. No tengo ninguna duda de que de aquí a un año, como han advertido ya expertos del máximo nivel, habrá un ataque con una bomba sucia, probablemente, en cualquier lugar de Occidente. Para mí, preferiblemente en alguna ciudad europea, pero puede ser norteamericana. Es algo que han advertido y que se ha discutido muy seriamente en la última reunión nuclear. O sea, es algo que va a ocurrir. Pues si eso, bueno, espero que te equivoques, Enrique, pero desde luego lo que haremos será convocar, ¿no?, a este elenco, y desde luego con la incorporación de Pedro Baños, que nos ha dado una auténtica lección, con un sinfín de declaraciones y de documentos vividos que yo creo que son sumamente importantes para la audiencia. Así que os agradezco muchísimo, Eric, gracias como siempre, compañero. Muchísimas gracias. Maestro, gracias. Gracias a ti. Y Pedro, hasta la próxima. Muchísimas gracias Hasta por la lección, de quiera, verdad. Iker. Muchísimas gracias.